Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Esto es la cápsula a otro nivel. Que Dios me los bendiga grandemente. Queremos mandarle un saludo muy especial a los apóstoles Carlos, María de Silva y a todo el Ministerio Internacional, a Nueva Jerusalén. Hoy nos encontramos acá en la Nueva Jerusalén 7, donde ustedes han sido testigos de cómo era todo esto. Ahí en las redes sociales han podido ver. Y miren todo lo que se ha avanzado, se han levantado paredes, se ha echado un piso rústico. Y bueno, ahí está ya el altar, eso anteriormente no estaba. Y bueno, se han hecho muchas cosas, de verdad que sí, estamos muy alegres, seguimos creyéndole a Dios. Nos falta el techo y bueno, faltan muchas otras cositas, pero seguimos confiando, seguimos creyendo en Dios, que Él va a proveer todo lo que necesitamos para terminar de construir su casa, porque esta es la casa de Dios. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Quisiera que no te perdieras esto. Si puedes compartirlo con algún familiar, hazlo. No seas egoísta. Cumple con el mandato que Jesucristo nos dejó. Sé un evangelista y por todo el mundo y predica el evangelio. Enviando este video a otras personas, puedes evangelizar. Esta palabra puede servirle a cualquier persona, a cualquier amigo tuyo, cualquier familiar. Así que compártelo. Esto se llama la cápsula a otro nivel. Que Dios les bendiga grandemente. Así que vamos a comenzar entonces con lo que es el tema de hoy. Y bueno, primero quiero comenzar el programa hablando de algo que para nosotros muchas veces no es valorado porque nos parece que es algo normal, pero no, o sea, como que se nos olvidó que eso pasó. Y hoy yo te quiero demostrar que tú eres un campeón, que tú eres un campeón. Y esto no es algo que se me ocurrió, es algo que tú también lo sabes, pero no lo has valorado. Y resulta ser que entre millones de espermatozoides, tú fuiste el que llegó primero al óvulo de tu mamá. Imagínate, comenzaste tu vida siendo un campeón. Lo segundo que donde también llegaste a conseguir una victoria grande para tu vida fue al momento de nacer. Muchos pierden su vida antes de nacer o algunos naciendo y en ocasiones después que nacen a los pocos días mueren. Pero tú estás vivo, venciste ese obstáculo también y tenemos que darle la gloria a Dios por eso. Así como esto, pudiera decirte muchas otras cosas en las cuales has sido un ganador, pero que no lo has valorado. Si actualmente te sientes como un perdedor, ha sido por malas decisiones, pero desde hoy en adelante, recuerda que tu vida comenzó siendo un campeón y debes terminar siendo un campeón, un más que vencedores, como lo dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A todos nos gusta la frase, porque muchos lo hemos repetido, soy más que vencedor. Nos gusta. Y eso es cierto. Comenzamos nuestra vida siendo más que vencedores y luego comenzamos a ser perdedores.
y nos convertimos en más que nuevamente nos convertimos en más que vencedores cuando conocemos a Dios, cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Así que allí comienza nuevamente nuestra victoria. Comenzamos a ser campeones, comenzamos a ser más que vencedores. Pero esta frase, más que vencedores, para poder entender un poquito de qué trata, debemos leer 2 versículos antes de ese, los cuales son Romanos capítulo 8, versículo 35 y 36 dice: ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Aquí te digo, te hago una pregunta. ¿Por qué te dejaste de congregar? ¿Por qué no puedes ir a la iglesia? Muchos dicen, porque es que yo no quiero ser hipócrita, como esos cristianos. Pero ese cristiano que tú llamas hipócrita, que está yendo a la iglesia, Dios está tratando con él. Pero si tú no vas a la iglesia, ¿cómo Dios va a tratar contigo? Y si te molesta mucho los cristianos hipócritas, conviértete tú en cristiano y sé diferente y enseña a los cristianos hipócritas a que dejen de ser hipócritas. ¿Cómo lo vas a hacer? Siendo una cristiana o un cristiano genuino. O cuidado y no te conviertes en un hipócrita igual que ellos. Entonces, porque la palabra de Dios dice que como juzgamos, vamos a ser juzgados. Entonces, no critiquemos, no juzguemos, no señalemos, porque podemos caer nosotros en ese círculo vicioso. Muchos dicen eso que acabo de decir, no voy porque es que hay muchos hipócritas allí. En tu trabajo hay muchos hipócritas, ¿y por qué no dejas de ir a trabajar? En tu escuela, en tu universidad, en tu barrio, ¿por qué no te mudas de tu barrio, de tu sector, si hay tanta gente hipócrita? Lo que pasa es que lo enfocamos solo en el evangelio, pero no es así. Algunos dejaron de congregarse porque se sintieron ofendidos. Tú en este momento, tú me puedes decir a mí cualquier excusa. Puedes decir, sí, yo no voy porque, bueno, las excusas que te acabo de poner, porque es que son hipócritas, porque es que no ayudan al necesitado. Puedes decir lo que tú quieras. Pero nada de eso justificará. Nada de eso te justificará. Al contrario, la justificación lo único que hace es condenarnos más. Cuando nos justificamos, nos condenamos más. Esto le pasó a los fariseos. Esto que estamos hablando acá le pasó a los fariseos. Miren lo que dice Juan capítulo 9, versículos 40 al 41. Juan capítulo 9, versículo 40 al 41 dice: Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Dios no nos llama a justificarnos. Dios nos llama a adorarlo. Romanos 8:36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. La causa por la que somos muertos todo el tiempo, voluntariamente, es por amor a Dios. Solo aquel que ama a Dios entiende que todo
los días debemos morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Es importante entender que este cuerpo está vendido al pecado. Es importante entender que todos los días pecamos. Es importante entender que todos ofendemos de una u otra manera. Eso lo vamos a ver ahorita en Santiago 1:6. Entonces, pero continuamos, veamos ahora lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 28. Lucas capítulo 6, versículo 28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. La clave acá está en bendecir a los que nos maldicen, para que Dios pueda hacer su obra en la vida de ellos. No se trata de el ojo por ojo y diente por diente, no. Se trata de que me agredieron y yo le doy amor, el amor de Dios, si lo tenemos. Una manera de morir es perdonando. Cuando nosotros perdonamos, morimos a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza que orgullosa, que le cuesta perdonar. Morimos a eso. Y cuando perdonamos también es una manera de adorar a Dios. Reconocer nuestros errores, eso también es importante hacerlo. Eso también habla de nuestra adoración a Dios. Reconocer que nos hemos equivocado habla de madurez, habla de alguien que es responsable. Entonces es importante reconocer el error. Y eso también es otra manera de morir. Pedir perdón también es otra manera de morir. Y también es otra manera, otra forma de adorar a Dios. Porque cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, esto le agrada a Dios y esto para Él resulta una adoración, un olor fragante. Santiago 3:2 dice, porque, no era Santiago 1:6, es Santiago capítulo 3 versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vemos que si nosotros no ofendemos, nos ofenden. Por eso hay que aprender a perdonar. Esto es un círculo. Si no nos ofenden, nosotros ofendemos. Entonces debemos aprender a perdonar por eso. Si estas cosas te han separado del amor de Dios, ¿cuáles cosas? La ofensa, el no reconocer los errores, el no pedir perdón. Si estas cosas te han separado de Dios, del amor de Dios, si hay algo que te haya alejado de Dios, de su casa, de la congregación, no me digas que amas a Dios y que eres más que vencedor, mucho menos, porque ya al alejarnos de Dios, dejamos de ser más que vencedor. Podrás ser vencedor, pero más que vencedor nunca. Lamentablemente, cuando eso pasa, has perdido la pelea. Perdiste la pelea. Has quitado del primer lugar a Dios y has puesto por encima de Dios esa circunstancia. Y todo lo que está por encima de Dios queda sin resolver. Queda sin la bendición de Dios. Entonces, es importante. Por eso debemos aprender. Debemos aprender de estas situaciones que se nos presentan. Y no dejarnos vencer, dejarnos quitar las bendiciones de Dios. Tú puedes justificarte diciendo lo que quieras, pero eso no te va a ayudar. Al contrario, va a certificar más tu culpa y derrota.
Vayamos a la palabra de Dios. 1 Corintios 11:19. 1 Corintios 11:19 dice, porque es preciso, necesario, imprescindible, que entre vosotros haya disensión, o sea, oposición, desacuerdo, contienda, riña, disputa, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Si dice acá que es necesario, que es indispensable, que haya disensión, pelea, contienda, etcétera, quiere decir que de todo eso puede salir algo bueno. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en el problema y no buscamos el punto bueno de esa situación que acaba de ocurrir. Dice Romanos capítulo 12, versículo 19. Escuchen lo que dice. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si te hicieron algo, no busques vengarte. Deja que Dios se vengue por ti. Al vengarnos nosotros mismos, damos a entender que no confiamos plenamente en Dios. Por eso Dios no corrige a la persona agresora. Cuando nosotros comenzamos a pensar en vengarnos, Dios lo hemos puesto en segundo lugar. A Dios lo hemos bajado del primer lugar. Debemos aprender a confiar en Dios, que Él se encargará de nuestros enemigos. Muchas personas quieren ser cristianos, pero que no les pase nada malo. La Biblia en ningún lugar dice que nos va a garantizar que no nos va a pasar nada malo. En ningún lado dice eso. Vayamos a lo que nos dice la Biblia. Eclesiastés capítulo 9, versículo 2. Dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así también al que peca, al que jura como al que teme al juramento. Acá podemos ver lo justo que es Dios con todos nosotros. Nos da las mismas oportunidades, pero muchos no lo ven así, sino que opinan que Dios es injusto por eso, por hacer el bien. Mucha gente cree que porque Dios bendice de repente a alguien que no es cristiano, Dios es injusto. Que Dios no lo bendice a ellos, Él es injusto. Y no es así. Tal vez esa persona está cumpliendo principios que tú no estás cumpliendo. Pero en la Biblia Jesús nos habla de una parábola que se encuentra en Mateo 20, versículo del 1 al 16. Ahí nos habla de un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, el cual dice la parábola que el padre contrató a muchos obreros. Primero a unos los contrató temprano, luego salió a las 12 y contrató a otros, luego salió a las 3 de la tarde y contrató otro grupo, y ya a las 5 de la tarde volvió a salir y se encontró unos jóvenes y los envió también a trabajar en su viña. Cuando llega el momento de cancelarles, el Señor le dice a su mayordomo, a su administrador, le dice que le cancele primero a los últimos que llegaron a trabajar y de último a los que llegaron primero. Y cuando ellos comenzaron a ver que a todos les pagaron la misma cantidad de dinero, los que comenzaron a trabajar primero dijeron, wow, se molestaron y sintieron que el Señor estaba haciendo algo injusto. Y viene el Señor y le dice, ¿por qué te molesta? ¿Acaso no es mi dinero y yo puedo hacer con él lo que yo quiera? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Le dice el Señor. Muchos
cristianos están como estas personas. Dicen, pero porque Dios bendice a este y a mí no. Porque esa persona tal vez está haciendo algo que tú no estás haciendo. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones vienen a probar nuestra fe. Entonces vemos que viene a probar nuestra fe en Dios y aumentarla. Si no me crees, mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vemos que nos dice que nos gocemos cuando venga la prueba. Nos dice que nos alegremos, porque aunque no nos gusten las pruebas, son ellas las que nos aumentan la fe. Algo que podemos notar acá es que nos manda a gozarnos en medio de la prueba. No dice que nos alegremos. ¿Quieres saber por qué? Porque la alegría proviene de las emociones, pero el gozo proviene de la confianza que uno tiene en Dios y en su palabra. Su palabra dice en Romanos 8:28, si sabemos que a los que amamos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo creo en la palabra de Dios, si yo estoy seguro de su llamado y su propósito para conmigo, tengo que estar convencido que todo lo que me pasa, sea bueno o sea malo, o piense yo que sea malo, todo obrará para mi bien. Todos vamos a tener momentos buenos y malos. La cosa es cómo reaccionamos. La cosa es cómo reaccionamos a esas situaciones. ¿Me acercan más a Dios o me alejan de Dios? Si las circunstancias buenas te acercan, si las circunstancias buenas te acercan a Dios, pero el día que te pasa algo malo te aleja de Dios, eso significa que tú solamente estás por interés en las cosas que Dios hace por ti. Pero si las circunstancias malas son las que te hacen buscar a Dios, en el momento que te vaya bien, te puedes olvidar de Dios, pensando que ya no lo necesitas. Por eso, no dejes que las emociones sean las que te muevan a buscar a Dios. Tienes que moverte por convicción. Ejemplo de todo esto lo vemos en Pablo. Él no se movía por emociones. Deseamos que te des cuenta que debemos aprender de Él. Nosotros debemos aprender de Jesús y de Pablo también. Jesús también hizo esto. Él aprendió a soportar, a vivir cualquiera que fuera su situación. Pero Pablo lo explica acá bastante bien. En Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo es todo. El contentamiento del que habla Pablo acá es el resultado del gozo de Dios en su vida. La conclusión aquí es que él aprendió a depender de Dios y no de las circunstancias que que lo estén rodeando. Debemos tener presente lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Preste atención. Debemos tener presente lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esa situación que estás viviendo, que tú dices que no puedes con ella, déjame decirte que sí puedes, porque si no, Dios no lo permitiría en tu vida. Te explico una clave. Ninguna circunstancia dura para siempre. Todas son pasajeras. Solo procura aprender de ellas para que no se repitan en tu vida. Entonces hay que procurar aprender de las situaciones que estamos viviendo para que no volvamos a caer en el mismo error, para que no se repita en nuestra vida. Vemos que nos dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 1 versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Cuando dice si es necesario, debemos entender que un padre solo castiga a su hijo si es necesario, lo corrige si es necesario, y esto es lo que quiero que entendamos hoy. Esto es lo que quiero que entendamos hoy. Que las aflicciones, circunstancias o adversidad vienen a nuestra vida para hacernos reaccionar y darnos cuenta de las cosas que debemos mejorar y cambiar. También vemos acá que también vemos acá que las aflicciones solo son por poco tiempo. Podemos darnos cuenta que las aflicciones son por poco tiempo. Dice acá, por un poco de tiempo. O sea, la aflicción durará un tiempo corto. En el nombre de Jesús. Así lo declaro. Entonces, también vemos acá que nos dice que las aflicciones solo son por poco tiempo. Así que eso que estás viviendo no va a matarte. O sea, nada de lo que tú estás viviendo ahorita va a matarte. Nada, absolutamente nada te va a matar. Esa circunstancia, ese problema familiar, eso no te va a matar, a menos que tú te quites la vida. Pero eso no te va a matar y eso va a terminar. Eso tiene un día que comenzó y va a tener un día que terminó. En el nombre de Jesús. La Biblia no nos garantiza que nunca vamos a caer. Al contrario, dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. También dice que si 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal
mas los impíos caerán en el mal. Quiero terminar este programa con este versículo. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22 dice: Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si estás cansado, atribulado, no debes, perdón, si estás cansado, atribulado, no sabes qué hacer, sientes que no puedes, echa sobre Jehová tu carga. Confía en él, porque él es quien tiene cuidado de nosotros y no nos dejará para siempre caídos. Nos vemos acá que debemos echar nuestras cargas en Dios. Estás cargado, estás. Dile: Señor, toma mi carga que yo me encargo de las tuyas. Y la carga de Jehová, de Jesús, es ligera, dice la palabra de Dios. Podemos ver acá que este versículo, cuando nos dice que echemos sobre él, sobre Jehová, las cargas, es porque él puede con las cargas. Él no nos va a pedir que hagamos algo que él no pueda. Por eso, si estás viviendo ahorita una situación difícil y estás cargado, tienes una ruptura matrimonial, una ruptura familiar, es el momento de ponerlo en las manos de Dios y confía que Dios resolverá esa situación. Esto ha sido la cápsula. Que Dios me los bendiga. La cápsula a otro nivel. Hasta luego, los espero el próximo miércoles. Que Dios los bendiga.